Esa asistencia de este curso está de locos. 29. Bueno. Abril Tatiana, buenos días. Angulo Mesa. Presente. Gracias, Mariana. Arisa Esteban. Presente. Ya sé hoy quién me va a ayudar hoy con el tema que voy a dictar. El descarado de Arisa lo va a poner que me ayude. No me interesa. Blanco, buenos días. Sí, póngalo. Presente, profe. Gracias. Mónica. Buenos días, presente. Uy, mis odios. Coral. Voy a bajar un poco. García. Presente. Gracias. Buenos días, Feo. Presente. Garavito. Presente. Dale. Nelly. Buenos días, profe. Presente. Héctor también está. Buenos días, Gómez. Qué bonito es saludar y ser saludado, profe. No importa que yo ya haya hablado. Buenos días. Buenos días, gracias por tu participación. Es emocionante esto. Bueno, no está descarado Jean Paul. Martín López. Presente, buenos días. Gracias. Buenos días, Marcela. Buenos días, Luna. Shaira Luna. Denuncie, por favor, si alguno de sus compañeros está hablando por el chat. El Parra está hablando por el chat. Pero póngale falla por no abrir la jeta. Ya. Ya cuando llegue para te pongo la asistencia, ¿listo? Entonces Luna no está. Sebas, Pian Martínez. Buenos días, profe. Gracias. Luisa. Presente. Pae, si está. Pamo. Presente, profe. Gracias. Parra, si está. Patiño. Presente. Gracias. Patiño tiene falla en todo el día. ¿Cómo así? Mire, Sí, profe, Patiño es un vago, no está haciendo nada por su vida, haga algo. ¿Cómo así? Si yo Sí, estaba... sabes, ese Pateño ya, desde que se junta con, no sé con quién, pero ya perdió sus hábitos, ya no es una persona juiciosa. No, ¿cómo así, profe? Confirmo. Falla en dirección. Ay, no mames. No, profe, pero si yo estaba... Ya. Dirección de curso. Son y las datos, no opiniones, rey. No. para que estés pendiente. Peña, Cristian. Peña, Harold. Harold, no, Peña Breiner, perdón. Lo confundí con su hermano. Peña Breiner, perdón. Profe, que Peña tiene fallas de internet, Cristian. Ok. Y Breiner. Plazas, Eugenio. Aquí estoy, profe. Gracias. Xiomei. Profe, y todas esas X. Placitas. Es de la segunda o primera hora, segunda Sí. hora y tercera hora. Profe Zangarro, ¿sabes? ¿Cómo así que tercera hora? Hablar con los profesorcitos. Rico Daniela. Este profesor tiene huevos, yo entré a biología y me puso falla. Rico Daniela, tranquilos. Roa. Presente. Rocha. Presente. Gracias. Rojas. Presente. Gracias. Ruiz Jonal. Saavedra Brigny. Suta. Profe, yo. Presente. Saavedra. Profe, una pregunta. Espérame un López momentico. Telles. Ya voy, Marcelita. Torre Negra. Y ese no sé. Listo, dale, vale. Y llegó Marcela. Listo, Marcela. Decimos que en Profe, clase. que Jonal está en el chat. Listo, gracias.
decimos que en español no están las siguientes personas. ¿Listo? Primera hora de español no está. Abril. No está tampoco Gómez Jean Paul, no está Luna. No Profe, está, aquí estoy. Es que entré un poquito tarde. ok, no está Peña Cristian, ni Peña Breiner, y tampoco está Xiomei, y tampoco está Saavedra Brigui, y Torrenegra, así está. Muy bien. Profe, ¿qué significan esas AC? Eso lo pone Daniela. Ay, sí, la verdad, no sé. Yo siempre me pregunto a qué porque Creo que pone eso es excusa, creo que eso es excusa, creo que eso es excusa. No, porque excusa Es la X. Entonces, ¿qué se la hace? Anda cagando. así se, no sé. Yo les cuento. Yo hablo con ella y les cuento porque la verdad no sé. Yo también me he hecho la misma pregunta porque en todas se empiezo hace yo. Atiende, comprendo. La verdad no sé qué determinante encuentro. Cámara, profe. Creo que sin cámara o con cámara. O sí, creo que sí, algo así. ¿Listo? Entonces, guapos. Teniendo en cuenta el tema número 2, hoy vamos a hablar del componente literario. ¿Listo? Entonces, les recuerdo que la literatura es algo muy importante para ustedes desde este momento hasta la terminación de su proceso, digámoslo así, académico, básico y pues profesional. Entonces, chicos, teniendo en cuenta esto, vamos a ver lo que es literatura medieval con literatura griega y renacimiento, o sea, todo el conjunto en uno solo, ¿listo? Entonces, tomar apuntes, bebecitos, toca dibujar, toca escribir, entonces, por favor. Manda foto al grupo, profe, gracias. Literatura griega, medieval y el renacimiento. Uy, me quedé muy lejos. Bueno, chicos, teniendo en cuenta el componente, ¿cierto? Usted ya más o menos ha tenido una mirada crítica, ¿cierto? Frente a los diversos momentos, características, episodios, situaciones, acontecimientos que se han dado no solamente en Colombia, sino también en Europa y también en otros lugares también en donde se ha dado como este tipo de opiniones, ¿cierto? Entonces, como usted ya sabe cositas, el componente paradécimo nos dice que nos toca devolvernos hacia atrás para evidenciar qué fue lo que pasó en estos 3 momentos para que la literatura estuviera como tan fuerte, tan enmarcada, como tan ligada a la sociedad y por ende usted necesita saber qué pasó en esto. Esa es la intención de la literatura de estos momentos que vamos a ver. Entonces les recuerdo a mis guapos que cuando hablamos de literatura griega, medieval y renacimiento, estamos hablando de cómo el hombre, entonces escriba ahí, cómo el hombre modifica sus hábitos con H dentro y fuera de la sociedad, dentro y fuera de la sociedad. ¿Cómo así, profe, que la sociedad y que sus hábitos y que modificar? Les recuerdo que desde que el hombre empezó con este proceso de razonar, ¿cierto? De impulsar, de modernizarse, ¿cierto? Él tuvo que dejar cosas atrás para poder generar otras, ¿cierto? Esa es la historia de la vida del hombre, ¿no? Ir dejando para modificar. Entonces, teniendo en cuenta esto, chicos, los hábitos que el hombre va a empezar a utilizar en estos 3 procesos son los siguientes, ¿listo? ¿Y por qué la sociedad? Ustedes dirán, pero el profe Freddy siempre nos dice que la sociedad. Pues sencillo, chicos. ¿Quién le da las respuestas al diario vivir? La sociedad. ¿Quién inventa las cosas? La sociedad. ¿A quién se atribuyen las cosas? A la sociedad. ¿Y a quién, digámoslo de esta manera, se centra o se utiliza para que la sociedad haga caso? Pues el mismo hombre ayuda en ocasiones a que pasen las cosas. Por ejemplo, Colombia, trayéndolo a flote, ¿no?
¿Qué está pasando en Colombia? Estamos día a día en una sociedad que poco a poco está perdiendo unos hábitos y esos hábitos nos están llevando a un fracaso. Entonces, teniendo en cuenta eso, chicos, el tema de hoy pues arranca de la siguiente manera. Estos tres escenarios necesitan de la sociedad. ¿Para qué necesitan la sociedad? Entonces, para narrar los episodios, para narrar los episodios del proceso de libertad del pueblo ante las instancias impuestas por el poder. Pero a veces muy bien esta palabra, chicos. El pueblo ante las instancias impuestas por el poder. Siempre se ha dado a conocer que la literatura busca eso. Contarle a usted de una manera un poco más cercana, más vivencial, más sentimental, esas cosas que pasaban, esos sufrimientos que, digámoslo así, agobiaban todo el diario vivir de estas personas. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de literatura griega, medieval y renacimiento, usted tiene que de una enfocarse en esto. Imperio romano, otra palabrita que se llama religión y algo que se llama aquí poder. Profe, ¿no tendrían que ver una con la otra? Sí, pero vamos a irlas desenglosando una por una. Porque hablamos del Imperio Romano. Cuando hablamos del Imperio Romano o el término imperio, quiere decir que la forma de gobernar, ¿cierto? Era basada bajo ¿qué, chicos? Imperio Romano era gobernado bajo ¿qué? ¿Por qué se crea un imperio, estudiantes de décimo? Sencillo, chicos, para dominar. Gobernar es igual a dominar. ¿Qué dominan? Un pueblo. O llámelo sociedad. ¿Listo? Porque la religión entra. Porque empezamos a hablar de algo que se llama la fe. ¿Cómo así que la fe? Sí, claro. El que cree, le va bien. El que no cree, se muere, ¿cierto? La fe versus la muerte. Y el poder es básico. El que gobernaba tenía pues el derecho de dominar. ¿A quién dominaba? ¿A quién dominan? A la clase baja. ¿Listo? Para que lo tenga presente. Dominar a la clase baja. ¿Listo? Ustedes dirán, pero el profe, ¿por qué no se está metiendo como sociales? Pues que tenemos que hablar de estas características que pasaron en estas sociedades. ¿Listo? Entonces, nos vamos a quedar ahí pensando y recolectando la información. ¿Listo? El Imperio Romano gobernó, dominó a un grupo de personas, ¿cierto? Le impuso nuevas creencias y entre esas creencias estaba ¿qué? La fe. Hay que creer que hay un Dios superior. ¿Listo? Y desde ahí empezamos a hablar del poder. El que tenía el poder gobernaba y podía mandar en este tipo de sociedades, ¿cierto? Cuando yo no tengo ese reconocimiento de poder mandar, pues ¿qué hago? Sigo las órdenes que me dan y por ende, pues sigo como mi camino tranquilo. ¿Cómo vamos? Bien, mal, regular, intermedios. ¿Podría bajar la cámara un poco, por favor? Es que está como muy cerquita, pero es que me da miedo desenchuflar el computador. Un día esto se me va a costar ese computador, ¿no? ¿Dónde está décimo? Yo vi que Jefferson escribió. Bueno. Ustedes dirán, pero bueno, nos falta contexto. Ya vamos para allá.
Les voy a poner aquí dónde surge todo este proceso. Entonces, cuando empezamos ya a hablar de literatura, vamos a hablar del siglo V hasta el siglo, digámoslo así, octavo. Hasta el siglo VIII, ¿listo? Del siglo V hasta el siglo VIII empieza este proceso de urbanización, de planear, de ir haciendo todas estas fechorías, ¿listo? Bueno. Cuando se cae el Imperio Romano, ¿alguien recuerda cómo se llama el personaje principal? ¿Alguien recuerda cómo se llamaba este personaje? ¿Carlos qué? Muy bien. Carlos Magno, ¿no? Carlos Magno. Muy bien, gracias. Carlos Magno, muy bien. Es el principal exponente de este tipo de literatura. ¿Listo? Voy a poner aquí Carlos Magno. Listo. Carlos Magno. ¿Listo? Versus la filosofía. ¿Cuál es la relación entre Carlos Magno y versus la filosofía, chicos? ¿Alguien de pronto puede llegar a iniciar con este término? Creo que era discípulo de alguien. Carlos Magno. ¿Por qué? Perdóname. No, es que creo que era como que el discípulo de algún filósofo, pero ya me olvidó cómo se llamaba. Pues ese no era Aristóteles. Platón, alguno de esos dos. Muy bien, chicos. Y vamos para ahí. Vamos a centrar ahora sí, porque hablamos de literatura medieval, Edad Media y Renacimiento. Desde este proceso evolutivo que tuvo el Imperio Romano, la caída de este imperio, digámoslo así, Carlos Magno se volvió como un exponente tan importante, ¿cierto?, para este tipo de sociedad. Pero no podemos olvidar que a raíz de lo que hacía él, ¿cierto?, y de las cosas que pasaron, se seguían unas conductas, y esas conductas eran basadas por el señor Sócrates, muy bien, Platón y Aristóteles, ¿cierto? Ustedes dirán, uy, pero esos manes que inventan, porque en todo lado se cuentan, o porque en todo lado están. Gracias al versus de la sociedad versus el pensamiento, como para que se acuerden, le voy a poner aquí sociedad, y aquí le vamos a poner el versus del pensamiento. Buscamos ¿qué? Pues sencillo, comprender de estas dos miradas, comprender el diario vivir de las personas de esta época. Entonces, usted tiene que tener presente eso, chicos. La época enmarca estos procesos sociales, históricos, culturales, religiosos, científicos. Entonces, teniendo en cuenta esto, mis amigos Sócrates, Platón y Aristóteles le dieron respuesta a lo que muchos venían buscando. ¿Y qué sería lo que le dieron respuesta a esta palabra? A la literatura. Estos tres amigos, con lo que pasaba en la época, le dieron respuesta a lo que hoy conocemos como literatura. Ustedes dirán, pero ellos estaban también haciendo otras cosas. Claro, ellos nunca se quedaron quietos, trataron de darle explicación a cosas tan importantes como es el ser, ¿cierto? La belleza, la vida, el universo, las matemáticas, ¿cierto? El señor Platón estaba ahí latente en las matemáticas. Entonces, cada día fueron dándole respuestas a todo eso que pasaba, todas esas cosas que se sentían, y a eso se le conoce literatura. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Pues va un poquito la cámara, por favor. ¿Subo? Sí. Entonces, ¿qué quiero que recuerden? Cuando yo les diga literatura griega, literatura medieval o el Renacimiento, ¡pum! Sócrates, Platón, Aristóteles impusieron características
frente a la sociedad para darle respuesta. ¿Claros ahí? Vuelvo y repito. ¿Qué es literatura griega del Renacimiento y medieval? Fue donde los filósofos le dieron respuesta a lo que pasaba en la vida diaria de una sociedad a partir de la literatura. ¿No? Ellos le dieron respuesta a lo que pasaba por medio de la literatura. Obviamente, pues cada uno teniendo en cuenta pues ciertas cosas que ya vamos a entrar. ¿Listo? Bueno. ¿Vamos bien? Vamos. Vamos bien, regular, mal. ¿Bien? Ya les envió la foto. Uy, pero eso no me está quedando súper feo. Perdonaos, hostios. Bueno. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la literatura? Vamos para allá. No se vayan de este capítulo. Entonces, como les decía, estos queridos filósofos, ¿cierto? Tan bonitos ellos, hicieron cosas por la sociedad. Así como hicieron cosas para todo, pues trataron de dejar muy bien organizado, pues todo para que ustedes conozcan la historia. Entonces, la literatura es algo que se llama conocimiento. Pues, si hubieran marcado sería como mejor. Entonces la literatura se volvió conocimiento, chicos. Profe, ¿cómo así conocimiento? Señores. La palabra conocimiento, ¿cierto? Deriva de dos prácticas, ¿cierto? Los datos y los resultados. ¿Sí o no? Eso es conocimiento, ¿sí o no? ¿Ustedes qué dicen, estudiantes de décimo? ¿Sí será que el conocimiento son datos y resultados o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí, también el aprendimiento. Claro, vamos para allá. Los datos y los resultados, ¿qué me dejan? Un aprendizaje. Una información. Pero Yo el esos aprendizaje, resultados no los veo desde el año pasado. perdóname, el aprendizaje se puede llamar lo que tú dijiste, información. ¿Listo? A eso se le llama información, ¿no? A lo que usted diariamente aprende, comprende, interpreta, identifica. ¿Listo? Entonces, conocimiento es igual a los datos que están presentes, a los resultados que esas personas dijeron, y eso usted pues ya lo tiene aquí, en su cabeza, y eso se le llama información. Entonces, teniendo en cuenta esto, chicos, vamos a empezar a hablar de las cosas que pasaron en la literatura griega y la literatura medieval. Entonces, vamos a tener dos herramientas muy claras. Entonces, teniendo en cuenta la literatura griega, medieval y el Renacimiento, le apuntaron a dos técnicas. ¿Listo? ¿Cuáles fueron esas dos técnicas? Una fue la pintura y otra fue la escritura. Pero entra una tercera, que sería la representación. Ustedes dirán, pero hice dos y luego tres. Voy a lo siguiente. Como el diario de vivir que ellos tenían era de batallas, aventuras, hazañas, generar nuevas cosas, entonces por eso entramos a hablar de la representación. ¿Listo? En la pintura, recuerden que aquí en la Edad Media, ya hablando del renacimiento, el renacer nuevo, se crean nuevas tendencias del color, del dibujar, ¿cierto? Por medio de figuras, ¿cierto? Y tenemos a la mujer como un recurso importante. Y hablamos de algo que se llama belleza. Nunca lo olviden. Cuando nos vamos a la escritura, nos vamos a tener en cuenta lo siguiente, que vamos a hablar de las palabras
que son igual a sinónimos, ¿cierto? Las palabras son sinónimos. Tenemos algo también que se llama los dialectos. Tenemos aquí las aventuras. Tenemos los personajes. Y tenemos algo que se llama tiempo y espacio. Y en la representación tenemos lo que se llama música. Tenemos también el teatro. Y tenemos aquí las fiestas. Entonces, ¿qué les quiero traer a flote hoy, guapos y guapas? Que gracias a ese reconocimiento de ese tipo de sociedad que se vivenció en ese momento, ojo, pasaron muchas cosas, hubo muertes, hubo llantos, hubo explotación, esclavitud, pero debido a todo eso, la literatura se vuelve ese saber. ¿Y ese saber en qué? En la pintura, cómo el hombre modifica las pinturas, la arquitectura, todo lo que lo rodeaba, cómo la música empieza a jugar con el diario vivir de ellos, cómo se ríe o se le presta atención a una representación, cómo esas fiestas para celebrar las cosas generan victoria, ¿cierto? Cómo la escritura a partir de las palabras, los sinónimos, la forma en que están esos dialectos, las aventuras y los personajes, narran un proceso histórico. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Hasta ahí. ¿Cómo vamos ahí, chicos? Es como ir identificando esto que se creó. ¿Y qué creó el hombre? Modernidad. Modernidad. Salió de estar cazando. ¿Ahora qué hace? Somete a su sociedad. ¿Cómo la somete? Le impone. ¿Qué le impone? Leyes. ¿Qué le dice? Ciertas cosas. ¿Qué le dice? O trabaja o se queda ¿qué? Cuando yo no trabajo, ¿qué hago? Me quedo ¿qué? Yo pobre. Durmiendo. Quieto, estático, menor que los demás. Entonces, ¿qué hace? Pues le genera ¿qué? Busque una herramienta para vivir. ¿Listo? Entonces, esa era como la característica principal de la literatura en ese momento. No estamos hablando de la literatura, ¿no? No es de los procesos históricos de guerra, ¿no? Estamos hablando de la literatura para que usted conozca cómo se dio. ¿Listo? Y desde acá proviene algo que usted ya, digamos, lo estaba viendo, que son los géneros literarios. ¿Listo? Nacen en la literatura griega medieval y el Renacimiento. Ahí se conoce, se evidencia, y dice el señor Aristóteles, oiga, voy a dividirlos en tres, y les voy a lírico, narrativo y dramático, para que la gente identifique que yo hoy hice algo para la sociedad. Y cuando usted lee, en este momento en el siglo XXI, usted dice, ¡ay! Pues es un cuento, ¡ay! Pues es canción, ¡ay! Pues es una obra de teatro. Pues porque usted ya tiene claro ese título al que caracteriza esa obra. ¿Listo? ¿Vamos bien o vamos mal? Cuénteme porque ahorita se viene el quiz. Vamos a hacer un quiz a muerte. Y así todos se salen de la clase. No, profe, ¿cómo así que quiz? ¿Por qué no? Se puede hacer un quiz sorpresa. No se estrese porque ya le dio el infarto. Mis guapitos, ¿qué quiero hoy que recuerden mucho? Recuerde que en la Edad Media, en el Renacimiento, ¿cierto? Y en la literatura griega, lo que pasó es lo que hoy se conoce como historia, como conocimiento. Esto es lo que yo quiero que usted recuerde en esa cabecita siempre que yo le diga esas cosas. Porque es historia y porque es conocimiento. Porque a partir de esas guerras, del dominio de territorios, de imponer las leyes, ¿cierto? Hablamos hoy del tema que sigue, que es lo que usted le va a doler el estómago. ¿Listo? Cuando yo hablo de esto, vamos a hablar de lo siguiente, para que se acuerden. Yo sé que en sociales ya vieron este tema hace rato.
pero es para que se acuerden. Ustedes cuando estaban en el menú antes, ustedes les hacían hacer esta figura, esta pirámide. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí se acuerdan o no? ¿De qué, profe? ¿Puede repetir? De esta pirámide. Sí, ¿Se pues, acuerdan? pues, son muchas. ¿Quién va arriba? ¿Quién va a la mitad y quién va abajo? Arriba va el rey, ¿no? Rey, sí. ¿Se le puede llamar rey o noble? ¿Cómo se le puede llamar? El rey, porque Rey, uno es cosa. Rey, ¿quién más? Y la iglesia. La iglesia. ¿Dónde va el clero? Pues, profe, eso sería iglesia. De segundo. Sí, pero es que hoy esta gente no se deja ponerles trampas, sola. Por eso puse religión. Bueno, el rey, el clero que era que estaba como en la mitad, ¿cierto? Y el lleno, o se le puede llamar también, ¿cómo se le puede llamar otro sinónimo de lleno o clase baja? ¿Cómo se le puede llamar? Pobre. Pueblo. ¿Ya? El pueblo. El pobre, el pueblo, ¿cierto? La colonia, la cultura. Bueno, independientemente de varios sinónimos nos pueden salir de ahí. Recuerden muy bien, chicos, que esto es muy claro de la literatura griega y medieval, el feudalismo. ¿Alguien recuerda qué es el feudalismo? ¿Alguien recuerda qué es el feudalismo? ¿No? El feudalismo es que cultivo igual a dinero igual a poder. O sea, fue una época en la historia donde el que más tierra tenía más poder adquiría. Por Y decirlo dinero, ¿no? así. Sí, por decirlo así. Por eso lo puse. Feudalismo, cultivo, dinero igual a poder. En ese proceso, en este momento hablando de literatura griega, pues el rey hacía, la religión ayudaba, y ¿a quién le tocaba aguantarse? Al pobre. Por eso la literatura nace en el pueblo donde. ¿En dónde nace la literatura? En la religión y en la clase baja. ¿Por qué creen ustedes, estudiantes de décimo, que la religión ayudó a dar información y la clase baja empezó también a dar respuestas de vida? ¿Por qué creen? ¿Te ayudó? Pues porque la religión ya tenía Por su las influencias propia que tenía, ¿no? hipótesis de la creación de la Lo vida. que pasaba, ¿cierto? Entonces, vamos a poner así como un cuadrito para que se acuerden. Entonces, primero, la religión, ¿cierto? Así como le decía por ahí un amiguito, controlaba a la sociedad, ¿cierto? La gente nunca va a estar en contra de la religión, antes la apoya, ¿cierto? 2, la financia. Entonces el dinero ayuda en la religión, ¿cierto? Y 3, en ese momento las personas que podían estudiar eran las personas que estaban en la religión o eran sacerdotes, ¿cierto? Y pues en la clase baja, que sería el cuarto, pues de acuerdo a lo que vivían, nacen los autores para expresar. Nacen esos autores para hablarnos de lo que pasaba, de esas cosas que sucedían, de todas esas imposiciones que dañaban ese diario vivir.
que si lo aterrizamos, ¿cierto? Hay que empezar a aterrizar estos temas, ¿no? Estamos siguiendo el mismo proceso ahorita del feudalismo, chicos. ¿O no? No, ya no. ¿Seguro? Yo digo que sí. Claro. Aún estamos viviendo lo mismo. El rico quiere volverse más rico y el pobre lo quieren someter a que siga trabajando y siga siendo pobre, ¿cierto? Esa es la verdad. ¿O no es así, colombianos? ¿Sí o no, estudiantes? Sí, Que les espera una vida hermosa en el pasar de este tiempo para el año 2000, digámoslo así, 2024, 2025, cuando usted ya sea mayor de edad, usted ya le toca enfrentarse a lo que estaba pasando ayer, ¿cierto? Como para traerlo a flote, no con ánimo de que se vuelva revolucionario usted ni nada por el estilo, sino que críticamente lea, se informe de todas estas cosas que no solamente pasan aquí en Colombia. Entonces, hay que tener en cuenta, chicos, que desde la antigüedad, mírenlo, se está notando cómo el poder y cómo el dinero gobierna sin importar las condiciones de las personas, sin importar. Entonces, como dejo el dicho, o se aguanta o se muere, porque así es la vida, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona está en contra de la opinión de alguien superior? ¿Qué pasa? Matan. ¿Sí o no? Y en este momento también era igual. Si usted estaba en contra del rey, ¿qué pasaba? Muerto. Y pues en este momento, pues digámoslo así, no sé por qué estamos transmitiendo hacia YouTube, dañaban esas rupturas de libre expresión, de estar en contra de esas opiniones, pues generaba ese choque social, y a partir de ese choque social, pues seguimos utilizando los mismos recursos desde ese proceso histórico, desde el Renacimiento hasta acá, en la formación de vida. Nos sigue controlando la religión, nos sigue financiando la religión hacia el rey, estudian los que pueden tener de pronto una economía buena para poder estudiar, sino pues quédese con el básico y ya. Y adicional, ¿quiénes son los que expresan ciertas cosas? Las personas de aquí, de la clase baja. Porque creen que tenemos futbolistas, porque creen que tenemos cantantes, porque creen que tenemos pintores. Bueno, todas las artes que se puedan presentar, ¿de dónde salen? Pues de la clase baja, ¿cierto? ¿O ustedes qué opinan, mis bebés? La clase me gusta porque es más de analizar. ¿Qué opinan ustedes, ricuras? Pues yo creo que esas salen de diamantes no explotados, por decirlo así, a personas que no se les dieron la oportunidad de sobresalir. Bien, señor. Esa es la verdad. Cuando no hay oportunidades, ¿qué hace el hombre? Busca. Eso es lo único que tenemos nosotros los seres humanos. Buscamos y buscamos y buscamos la solución para poder mejorar nuestras cosas. Bueno, teniendo en cuenta esto, chicos, el día de hoy vamos a trabajar con nuestro módulo y les voy a leer un pequeño fragmento de lo que es la literatura medieval, pues para que lo vayan teniendo de presente. ¿Listo? Dice así. La literatura medieval es toda aquella que fue producida durante la Edad Media, en el periodo que se destacó entre el siglo V hasta el siglo XV aproximadamente. Así pues, para definir este periodo de la literatura es necesario recurrir a aspectos extraliterarios como el contexto histórico de la producción literaria y la forma en que se influyó en ella. Cuando yo hablo del contexto histórico, estoy hablando de qué pasó en Grecia, qué fue lo que sucedió en Europa para que se conociera este tipo de literatura. La Edad Media inicia aproximadamente con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y se extiende hasta la llegada de Colón a América en 1942. La Edad Media se caracteriza por la preeminencia del sistema feudal, el empleo de la lengua latina como lengua diplomática y de alta cultura la expansión del pueblo germánico, las cruzadas de información con los monarcas nacionales y el inmenso poder político e influencia cultural de la Iglesia Católica en todos los ámbitos de la vida. Todos estos aspectos se verán reflejados en la literatura producida en este periodo. Entonces, ¿qué nos quieren decir? Que todas las obras artísticas
escritas, discursivas y representativas, van a hablarnos de todo este proceso que se vivía en ese momento determinado. Que donde la religión hacía parte también lo va a mostrar, que donde pasaba algún proceso cultural lo va a mostrar, donde pasaba algo social lo va a mostrar. Si hubo un avance también lo va a mostrar. Entonces, teniendo en cuenta eso, mis guapos, son las 12:15. ¿Qué dicen? ¿Arrancamos a hacer esto o lo hacemos en la otra hora? Ustedes me dirán. ¿Qué la otra? ¿En la otra? ¿Hora? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Listo? Vamos a estar ahí como latentes, ¿cierto? Hay que seguir indagando porque no son, digámoslo así, las fuentes más claras, pero hay que seguirnos implementando, ¿listo? El IPEX, ¿qué les va a pedir a ustedes? Que usted tenga conciencia de todo esto que pasa. Por eso les decía, cosas que pasan en la sociedad, lo político, lo cultural, lo religioso. El IPEX analiza qué tanto sabe usted de todos estos fenómenos de la vida cotidiana que nos pasa. Guapos, entonces hagamos lo siguiente. Vamos a ir a descansar y nos vemos a la 1:20. ¿Qué opinan ustedes? Me parece. ¿Qué opinan? ¿Listo? Y entramos en la otra hora, pero fuertes. Solamente son 2 hojas que vamos a hacer y no es mucho, es solamente escribir algo mínimo, marcar con un lápiz y ya. Sí, profe. ¿Listo? Entonces, nos vemos ahorita, mis guapos y guapas. ¿Listo? Si hay preguntas o dudas, yo les voy a dejar un videito de apoyo. ¿Listo? Como para que nos guiemos desde ahí. Bueno.